Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de conjunto tractor, conjunto repulsor. Estamos viendo nada más definiciones, ¿no? Pero son definiciones nuevas para todos nosotros. Y la idea es incorporarlas a nuestro estudio de los sistemas dinámicos. Entonces nos habíamos quedado en el video anterior con la noción de conjunto atractor y me gustaría comentar que un conjunto repulsor, ¿sí?, es el análogo del atractor, pero sustituyendo T por menos T, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo ¿sí?, de una órbita cerrada gamma. Y por el momento solo voy a denotar la de afuera, sin importar la de adentro, ¿sí? Si un punto empieza en esta región, que vamos a llamar la región de atrape. Región de atrape porque queda atrapada ahí una trayectoria basada en la región de atrape, o sea que su condición inicial es que ya no sale de esa región. Conjunto cerrado y simplemente conexo DNRN, tal que la trayectoria del conjunto, el flujo de ese conjunto cerrado y simplemente conexo se queda contenido en D, ¿sí? O sea que esta X0 no estamos garantizando en esta definición que converja a gamma. Esta es gamma, por cierto, que fea gamma, pero ya nos está saliendo de D, ¿sí? Entonces hay una región de atrape de esta manera y para poder garantizar una región de atrape basta comprobar que el campo vectorial en cada uno de los puntos de la frontera de la región apunta hacia adentro. Una noción similar a cuando estudiamos las funciones de Lyapunov, que no las estudiamos tanto en este curso porque fue nada más repaso. Si el campo vectorial en cada uno de los puntos de la frontera de D apunta hacia adentro, entonces podemos garantizar que esa región D es una región de atrape. O sea que sigue que una trayectoria que arranca dentro de D ya no se va a poder salir, ¿sí? Porque toda la frontera del conjunto apunta hacia dentro del campo vectorial, ¿sí? Si se da ese caso, el conjunto atractor, en ese caso, así, esta intersección de los flujos de D es el conjunto atractor, ¿sí? Entonces, ahora sí estamos hablando de una convergencia gamma, ¿sí? Si se llegara a dar el caso en el que el campo vectorial, ¿sí?, en todos los puntos de la frontera está apuntando hacia adentro, ¿sí?, en la frontera del conjunto cerrado simplemente conexo D. Ok, entonces A intersectamos el flujo de D para T mayor o igual a 0. ¿Quién va a ser el conjunto atractor? Gamma, es A, es la intersección de esos flujos, ¿sí? Entonces aquí en este caso sí se da lo que me encanta, ¿no? El enroscamiento en la órbita cerrada gamma.
Enroscamiento en la órbita se bueno, les iba a dar un ejemplo, pero luego se lo doy. Sí, vamos a ver un ejemplo que es x' menos x al 4 seno de pi entre x. Es un PO unidimensional, una ecuación diferencial ordinaria. ¿Quién es f? Puntos fijos de f, que es menos x cuarta seno de pi entre x. ¿Cuáles son los puntos fijos? Bueno, evidentemente uno es x0 igual a 0, ¿no? x0 igual a 0. Y aquellos en los que seno se anula. Seno se anula si pi x, pi entre x es de la forma n pi con n entero. O sea que x igual a 1n con n entero. Vamos a llamarlo xn, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si son estables o si son inestables. Y a todo esto, damas y caballeros, vamos a irlo dibujando aquí. Entonces aquí está el origen, 0. Acá tenemos, o sea, estoy dibujando en grande el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, quedamos que el 0 es punto fijo, y también lo es el menos 1, y también lo es el 1, y también lo es el 1 medio, y también lo es el menos 1 medio, y también lo es el 1 tercio. Bueno, ahí como que dibujé un cuarto. Acá está el menos 1 cuarto, medio cuarto, entonces el 1 tercio está por aquí. Entonces el 1 tercio está por aquí, y así, ¿no? Convergiendo por ambos lados al origen. Estabilidad. ¿Cómo determinamos la estabilidad de puntos fijos? Sacamos los valores propios de su linealización, ¿no? ¿Quién es la linealización del campo vectorial? Es la derivada de f. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Tenemos menos 4x al cubo seno de pi entre x. ¿Sí? Más x al cuadrado, bueno, aquí menos x a la cuarta, coseno de pi entre x por 1 sobre x al cuadrado con un menos, ¿sí? Magia de borrador, digo del borrador del pizarrón, más x al cuadrado coseno de pi entre x. Ahora, f' en xn es f' en 1 sobre n. ¿Y esto cuánto es? Esto es 4 menos 4n al cubo menos 4n al cubo seno de npi, todo eso sobre angular, más 1 sobre n al cuadrado
coseno de n pi. ¿Sí? Esto se anula para todo n entero, porque el coseno cuadrado de n pi se anula. Y esto que nos da 1 sobre n cuadrado coseno de n pi. Para enteros pares, paros. Se me quedó hilo. Para enteros pares, ¿cuánto vale coseno, por ejemplo, 2pi? ¿No? Si n es 2, coseno vale 1, entonces f' de 1 entre n es, pues, bueno, es 1 sobre n cuadrado, y esto es positivo. ¿Sí? Entonces son inestables. Inestables, o sea, repelen. Hay una cantidad infinita, numerable, de puntos fijos que repelen. Y para enteros impares, por ejemplo n igual a 1, coseno en ese caso es menos 1, entonces f' es 1 sobre n cuadrado, y es negativo, y entonces estables, ¿sí? Atraen. ¿Ok? Entonces, el punto fijo menos 1 corresponde a n igual a menos 1 y es atractor. ¿Sí? El menos 1 medio corresponde a n igual a menos 2, es par. Ese también es el atractor. ¿Sí? Y repelen, entonces repele el 1/3, atrae el 1/4, repele. El punto fijo n igual a 0. En el punto fijo, para el punto fijo 0, si evaluamos la linealización en 0, vamos a tener 0. Entonces, es muy importante hacer notar que dos cosas. Primero, el punto fijo x0 no es ni atractor ni repulsor. Y otra observación es que el conjunto menos 1, 1 es un conjunto tractor. ¿Sí? Ok. Está lleno de puntos repulsores, está lleno también de puntos atractores. ¿Sí? Es una chulada de ejemplo.
Si una trayectoria empieza en este intervalo, que no sea un punto fijo, porque si la trayectoria empieza en el 1/4, por ser punto fijo, solución estacionaria, solución constante, no se va a mover del 1/4. Pero si empieza en un número entre -1 y 1, que no se puede expresar de la forma 1 entre n, o sea que no existe un número natural tal que 1 entre n sea igual a n, su trayectoria no va a salir del -1, 1. ¿Okay? Entonces, bueno, este fue un ejemplo de un conjunto atractor. Y por el momento, esas son las nociones de conjuntos límite que vamos a utilizar. ¿Sí? Estamos a punto de terminar con nuestro bagaje de herramientas con el que vamos a entrar a la teoría de bifurcaciones. Pero antes de eso, tenemos que ver el tema de relaciones de equivalencia y estabilidad estructural. Party. Dios mío. Bien. ¿Okay? Entonces, sí señor. Si tenemos un sistema y lo perturbamos, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones del sistema se van a preservar las propiedades cualitativas de sus soluciones? Definiendo ahorita en palabritas lo que es una bifurcación. Una bifurcación es cuando ocurre un cambio en la estructura topológica de las soluciones. Al hacer variar un parámetro, ¿sí? Porque es para ecuaciones en las que, para sistemas que incorporan un parámetro. Obviamente para eso necesitamos medir qué quiere decir perturbación pequeña y de qué manera vamos a comparar las propiedades cualitativas de las soluciones tanto en el sistema original como al ser perturbado. Bien. Sea F un mapeo de clase CR definido en Rn, R y K números naturales y K menor o igual a R y también sea epsilon positivo. Entonces R es la regularidad o suavidad de F y K es un número natural o un entero positivo menor o igual a R. Se dice que G es una perturbación CK, donde K era el entero no negativo menor o igual a R, me asustó, de tamaño epsilon. Sí, hay un conjunto compacto K en Rn tal que F coincide con G en el complemento de Rn, en el complemento de K con respecto de Rn. Y sí, ahí viene lo bueno,
Pero voy borrando el lado derecho. Por cierto que esto lo debí de haber denominado como definición. Esto es una definición. ¿Sí? Esta es la definición de que G es una perturbación seca de tamaño epsilon. ¿Sí? Si para toda una eneada I1 hasta IN con que sume I menor o igual a K, se tiene eso. Bien. Tenemos nuestro F, campo vectorial definido en Rn, R veces continuamente diferenciable, y tenemos G, K veces continuamente diferenciable con K menor o igual a R. Epsilon es un número positivo. Se tienen que satisfacer dos cosas. Primero, tiene que haber un conjunto K compacto en Rn tal que F y G coincidan fuera de K. No se está pidiendo nada de K, pero fuera de K coincidan. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esta cosa extraña de las Is? Se tiene que satisfacer que si tomamos una eneada de enteros no negativos cuya suma sea igual a I menor o igual a K, K es el grado de diferenciabilidad de G. No podemos hablar de derivada de G para ningún entero no negativo mayor a K. ¿Sí? Se satisface que la diferencia entre F y G, la diferencia entre las derivadas de F y G de cualquier orden sea menor a epsilon. ¿Sí? Por ejemplo, si I1 es 2, I1 es 2, I2 es 1, ¿cómo se ve esta condición? Entonces I1 más I2 es 3, ¿sí? Entonces la derivada del tercer orden, primero derivada en la primera, en la dirección, en la componente x1, segunda derivada por, bueno, y después derivando una vez en la segunda dirección, ¿sí? Para todas las combinaciones, o sea, se tiene que satisfacer también de x1, de x2, 2 y así. ¿Sí? Este grado de derivación, que es I, no puede superar acá, por lo que mencionaba. No podemos hablar de una derivada de orden superior acá para G. Para F sí no hay problema, ¿no? Porque F es R veces continuamente diferenciable con K, R mayor o igual a K. Pero de G no. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo este concepto es que
En el conjunto K, no solamente F y G difieren F y G, sino que también difieren suficientemente poco, sino que asimismo difieren suficientemente poco todas sus derivadas, no solo F y G, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tomamos nosotros y igual a 0, perfectamente razonable, sea y igual a 1, y igual a 2, igual a 0. Seguimos con el ejemplo ese. Entonces, y es 0, y pues derivar la derivada de orden 0, pues se considera dejar a f menos g normal. Entonces, en particular, esta definición nos está hablando que f y g tienen que ser 0. Bueno, y en general sería. Y j igual a 0 para todo j entre 1 entre n. Entonces, en particular, f y g no pueden, están acotadas por epsilon en su diferencia. Sí, eso en particular. Pero la definición, esa definición de perturbación de tamaño epsilon nos pide más que esto. Esto se tiene en K. Pero se pide más. Se pide que la misma cercanía que se da entre f y g se dé para todas las derivadas de todos los órdenes. Y eso nos lleva a la siguiente definición. Dos mapeos f y g de clase CR, R veces continuamente diferenciables. Los dos son equivalentes CK no, lo voy a llamar mejor CK equivalentes. Bueno, son CK equivalentes o CK conjugados, también lo podemos llamar así. CK conjugados, K menor o igual a R. R es el grado de diferenciabilidad, el orden de diferenciabilidad de los dos. De los dos, hablas como el búho de Winnie Pooh. Oh, sí, así es. CK equivalentes. Bien. Si existe H homeomorfismo, H homeomorfismo de clase CK, y eso es lo que determina aquí el grado de diferenciabilidad de la equivalencia de clase CK, tal que F compuesta con H sea igual a, perdón, H compuesta con F sea igual a G compuesta con H. ¿Ok? Y esto es muy importante. La equivalencia C0 tiene un nombre especial. La equivalencia C0, ¿qué es? Pues que solo podemos garantizar que ese homomorfismo de clase es continuo. La equivalencia C0 se llama equivalencia topológica. Recibe un nombre especial. Ok, la equivalencia topológica, la equivalencia C0,
recibe un nombre especial. ¿Qué hace ese homomorfismo? Nos lleva una órbita, por ejemplo, en el caso de un mapeo discreto, ¿no? H lleva la órbita F, N, X, ¿no? Esta es una órbita. Enteros lleva la órbita esta en otra órbita, pero de G. G, N. N está en todos los enteros, ¿no? Porque puede ser negativo también. Observación de estas órbitas son discretas. Esta observación que estoy poniendo aquí es para órbitas discretas, por eso estamos hablando aquí de iteraciones, o sea, de n en los números naturales. En los números enteros, perdón. ¿Ok? Definición. ¿Cómo va a ser la definición análoga pero para flujos? A ver. Mientras voy aquí dibujando. Esta es una órbita cerrada. Extraña, pero órbita cerrada. Y esa también es. Definición. Dos campos vectoriales de clase CR, F y G, se dicen CK equivalentes. Esa es la definición análoga, pero para campos vectoriales. Esto para acá me fue la R. Si existe un difeomorfismo, ¿qué era el difeomorfismo? Iván el otro día en una de las ayudantías, en una clase, nos recordó que el difeomorfismo consiste en una función invertible que mapea una variedad diferenciable en otra, de modo que tanto la función como su inversa